esto. Pero ahora vamos a hablar de otro tema realmente grave, que es un hospital con muchos casos de coronavirus en el conurbano. Exactamente, María, porque además hay una cuestión política. Estuvo allí el viernes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y hay 10 integrantes del hospital, 10 integrantes del personal sanitario, algunos están hablando de médicos y enfermeros también, con sospecha de coronavirus en este hospital en San Martín que estuvo visitando el viernes el gobernador Axel Kicillof. Se esperan resultados de 18 más, ya son 12 los trabajadores de la salud entre médicos y enfermeros. Ahí estuvo Kicillof. Es grave porque son muchos los contagiados. Imagínate si son 12 y hay 18 más. Le miro la cara y la expresión a Nelson de preocupación. Ahí estuvo el gobernador de Buenos Aires, nuestras autoridades que están circulando a pesar de esto en lugares que son de riesgo. Efectivamente, ese es un hospital que está en Villa Zagala, en San Martín. Lo conozco muy bien, es un hospital que está en una zona crítica. Y la verdad que es un dato inquietante, no solamente la cantidad del personal médico para saber cómo llegó y personal de enfermería, cómo llegó allí la infección, sino que el gobernador debería estar cuanto menos, siempre ocurre el hecho de decir, bueno, no pasa nada, estuvo allí y debe estar sometido a algún cuidado y a alguna observación. ¿Algún tipo de cuarentena incluso, Nelson? Mirá, es un tema para no descartarlo, estuvo allí, a pesar que se dice que estuvo fuera del área, pero no se sabe hoy cuál era el área exacta. El asunto es así, había 2 pacientes internados en el Belgrano con coronavirus, que evidentemente no se cumplieron los protocolos, porque estamos hablando de pacientes que contagiaron por lo menos a 12 trabajadores de este hospital. Y se están aguardando resultados, María, como decías vos, por eso la expectativa todavía crece. Luciana, Edgardo, ¿tienen información sobre esto? Sí, exactamente, lo contaban un poco recién ustedes. Se trata hasta ahora de confirmados 5 médicos y 10 enfermeros. Después hay un equipo grande de gente del personal sanitario que está en cuarentena, o sea, bajo sospecha, porque tuvo contacto con los que están confirmados que están infectados. Esto el viernes cuando Kicillof hace este recorrido, que no lo hace solo, lo hace con el ministro de Salud de la provincia, con el intendente de San Martín, en este recorrido que era un poco, no fue solo este hospital, anunciando refuerzos, tratando de apoyar y acompañar al personal sanitario durante el trabajo del coronavirus. El viernes esto no se sabía, por eso él fue. De todos modos, desde la gobernación lo que están diciendo, en un rato vamos a dar más información sobre si va a aplicar algún tipo de protocolo para él en particular o algún tipo de situación de aislamiento. Hasta ahora no sería así porque le aseguran que las personas con las que él tuvo contacto, que fueron muy pocas, en principio el director del hospital, no estuvieron en contacto con las personas infectadas. De todos modos, en un ratito les vamos a dar más información, pero ese es el panorama, ¿no, Edgardo? Sí, Lu, a ver, esto tiene que ver, hay otra cuestión de fondo que lo veníamos charlando en Telenoche y con Nelson Castro en particular, cómo están aumentando los casos en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, y es lo que preocupa y mucho a las autoridades. ¿Por qué? Porque están viendo que la ciudad de Buenos Aires antes era la que tenía mayor número de casos y ahora la provincia de Buenos Aires lo ha superado, y además lo decíamos acá, más del 73% de los casos son en el conurbano bonaerense. Lo que no tienen noción en este momento las autoridades sanitarias en general y en particular de la provincia de Buenos Aires, cuánto se está expandiendo, y le presta mucha atención a los hospitales. ¿Por qué? Porque los hospitales es donde están tratando, sobre todo esos hospitales como los que decía Nelson Castro, están tratando a gente muy humilde, a gente a la que por una cuestión de necesidad se le hace muy difícil quedarse bajo el paraguas de no moverse, no salir de su casa. No, aún las personas internadas con coronavirus positivo, bueno, muchas veces es difícil también establecer toda la gente con la que estuvieron en contacto según el lugar donde vivan, cómo vivan y todo lo que venimos contando. Lo que veíamos recién es un tuit del propio gobernador en este hospital que se llama Manuel Belgrano, como lo contaba Nelson recién, haciendo esta recorrida de apoyo. Se supone que no tuvo, fue una zona, un área específica del hospital donde se produjeron estos infectados. Se supone que él no circuló por ahí, que no tuvo contacto con personas que hayan estado en contacto con él. Tenemos información que es importante en relación a esto. Se trata de 2 pacientes, no es transmisión comunitaria, y esto es bueno saberlo. Se trata de pacientes que habían venido de viaje, o sea, estaban en el conurbano porque viven en el conurbano, pero uno había venido de Italia, es importante, Nelson. No se trata de que está en ese barrio circulando el coronavirus. Correcto. Es importante esto, de todas maneras genera para la zona un desafío. Esa es una zona, Villa Zagala está el hospital allí, es una zona pobre, realmente el conurbano, y obviamente la situación del hospital
es compleja porque no es uno, son 15 personas que Claro. están en ese contexto. Hay que ver cómo circular, más allá que estaban en áreas de cuidado mínimo, esto lleva un tiempo, es decir, estuvieron ahí un tiempo, así que debe haber una pesquisa en el hospital para ver cuántos. Claro, porque es Además- raro, porque en general se Sí. contagia un médico cada Así. cuántos pacientes, ¿no? Es muy raro que 15 por Haya lo menos tantos trabajadores. casos. Pero por eso me llama la atención que sea en el área de cuidados mínimos estando internados, porque hay que ver entonces qué pasaba con los que estuvieron más cerca. Va a ser necesario tener una información detallada de cómo fue el caso explicado para que uno sepa efectivamente el contexto de estos pacientes y el personal lo sepa. ¿Cómo fue? Claro. Y también llama mucho la atención esto también, como recién mencionaba María, en cuanto a la manera en que se están manejando las autoridades. Si bien es cierto que el viernes no era obligatorio ni en la provincia de Buenos Aires ni en la ciudad de Buenos Aires la utilización de barbijo o tapaboca, es impactante la imagen Sí, sí. de que hay mucha gente en un hospital Sí, sí. con casos positivos. Sí, sí. Conversando entre el gobernador y el médico que está a su izquierda, a la derecha de la pantalla. No hay una distancia No. protocolar, no hay más de 1 metro. Llama mucho atención, insisto, no era obligatorio, pero impacta la imagen. No, efectivamente. Todos nos vimos, apenas vimos la foto, todos dijimos, no tiene barbijo. A mí me pasó lo mismo cuando yo la vi realmente, porque obviamente el hospital es un lugar digamos, delicado, sobre el cual la situación de riesgo es alta, porque vos podés tener pacientes de cualquier tipo, Y cualquier asintomáticos. circunstancia, asintomáticos. Y además de contagiarse, el tema del ejemplo, ¿no? No, Hay que claro. usarlo en el caso de los que somos ejemplo, de los que somos Sí, sí. mirados. El gobernador Sí, sí. tiene que usar para protegerse y tiene que usar de ahora en más porque le insiste mucho en que hay que usar Y tapabocas. ni hablar en este tipo de lugares. Y ni hablar en estos lugares Sí, sí. donde habrá que averiguar qué pasó porque es inédito. Tenemos información. Hay más información sobre esto que estamos contando, este hospital donde visitó el gobernador el día viernes y hay 15 por lo menos personas con sospechas de tener coronavirus. Luciana, contanos. Bueno, en principio hicimos la consulta a la gobernación sobre qué es lo que estaba pasando con Kicillof en relación a si iba a cambiar sus protocolos de cuidado a partir de esto. La respuesta es, no tuvo contacto con ninguna de las personas infectadas. Obviamente en el medio tenés el eslabón del que hablamos siempre, es si el director del hospital, creo que es el que está en la foto, tuvo contacto con los infectados y si ya tuvo contacto con él, bueno, habría que ver si por una cuestión de asintomático podría haber tenido algún riesgo. En principio ellos lo que dicen es que esto obviamente hace que los controles médicos que le vienen haciendo sistemática y diariamente al gobernador se lo hagan todavía más por esta preocupación. Nunca estuvo tan cerca, si se quiere, de una situación de cercanía con gente infectada, pero mantiene el mismo protocolo que traía hasta ahora, no va a entrar en cuarentena ni en aislamiento porque entienden que sus médicos, que no están dadas las condiciones para hacerlo. Ahora, vale la pena repasar, Nelson, algún concepto que tiene que ver con esto de los asintomáticos, porque puede ocurrir que una persona no tenga ningún síntoma, literalmente ningún síntoma y esté contagiada. Por lo tanto, no es tan seguro decir que alguien no tuvo contacto con un positivo porque es prácticamente imposible saberlo. Voy a decir esto desde el punto de vista del criterio médico, sobre todo para lo que se aplique a esto, que esperemos, por supuesto, que el gobernador no tenga ningún problema como alerta. El gobernador no puede ir a visitar un hospital así, de esa manera, lo digo en forma responsable, es decir, entrando a salas, teniendo en cuenta lo que representa hoy un hospital. Así que yo entiendo que en adelante el gobernador, y es bueno que visite hospitales, pero lo deberá hacer con los cuidados que exige tener que entrar. Hoy vos vas a muchos hospitales y automáticamente te dan el barbijo, estés en contacto con A, B, C, D o quien fuere, ¿no es cierto? Y en relación a los contagios, nos escribe la gente, claro, nos Sí, por escribe, estamos supuesto. en redes sociales y nos dice gente de la zona que tiene una estructura medio obsoleta, que es un hospital, sí, hospital claro, bastante básico, o sea que quizás no tiene la infraestructura No. suficiente como para albergar con la suficiente asepsia a los Mira, el infectados. hospital tiene un gran nivel médico, es un hospital en donde lo que abunda es la carencia. Por eso digo, está en una zona muy pobre, Villa Sagara la conozco, he ido ahí, he dado conferencias alguna vez, tiene un personal médico fenomenal y de enfermería además, pero está en una zona tremenda y es un hospital con una deficiencia edilicia muy importante de hace años que está suplida por lo que el personal da, que es fantástico. Así que sin duda es un hospital en donde lo que abunda es la carencia, sí.